Si bien los noventas nos entregaron un gran clásico de la animación en el género de los superhéroes con la serie animada de Batman, misma que dio continuación al fenómeno que inició años antes con la cinta protagonizada por Michael Keaton y Jack Nicholson en 1989, la otra gran franquicia salida de los cómics en dicha década tiene que ser los X-Men, la cual tuvo una caricatura que se encargó de basarse en gran medida en los cómics, look y atmósfera que Marvel estaba publicando en ese momento. Además, al igual que Batman, la serie animada, nos entregó un tema musical que sigue siendo sinónimo de la franquicia. Así que, ¿sí? Gran parte de los noventas le pertenecieron a los hombres X. Y sí, dije hombres X, no gente X o personas X, hombres X. X-Men. Esta interpretación de los mutantes de Marvel viene después del fracaso de Pride of the X-Men, la cual fue una película de animación que intentaba asentar las bases para que los alumnos de Javier tuvieran una serie animada a finales de los 80s. Y al final del día, esta cinta tuvo la audacia de entregarnos un Wolverine con acento australiano. ¿Cuándo se ha visto eso? Wolverine australiano. Pues no, eso no tiene lógica alguna, ma. Si bien dicha cinta no logró trascender su entrega original, no podemos decir que pasó de noche, pues resulta que al final del día, Konami basó su juego en esta animación. Sí, la maquinita que todos jugamos en los 90 y que se veía como caricatura, esa que era para 6 jugadores, está basada en Pride of the X-Men. También en los años 90 tuvimos los cómics dibujados por Jim Lee y escritos por el legendario Chris Claremont, cuyo número inicial es el más vendido de la historia de la industria. Sí, hasta estos días no se ha roto el récord que tiene ese cómic. En esta entrega, los X-Men se dividen en dos equipos, el azul y el dorado. El primero dirigido por Cíclope y el segundo encabezado por Tormenta. Durante esta época fue que se dio la serie Fatal Attractions o Atracciones Fatales, en las que no solo se da el que Magneto le arranca el adamantium a Wolverine, también es cuando Coloso deja a los X-Men para unirse a Magneto y sus acólitos. Todo esto debido a la muerte de su hermana. Este es un detalle que suele ser, pues la verdad, ignorado, porque el evento más significativo es el asunto de las garras de Wolverine y el adamantium. Pero creo que hay que recalcar un tanto esta decisión de Coloso. No es una cosa, pues, menor. Cabe destacar que esta serie fue caracterizada por el que en la portada todos los números portaban un holograma. Fue también en los 90 que tuvimos la llegada de un personaje ligeramente X y sin mucha personalidad, llamado Deadpool. ¿Dijo algo malo? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Sí, originalmente Deadpool no tenía mucho chiste, era una vil copia de Deathstroke, el enemigo de los Teen Titans. Tenemos que decir que hizo su debut en New Mutants número 98. Pero todo cambió cuando el escritor Joe Kelly y el dibujante Ed McGuinness hicieron una miniserie en la cual se le dio personalidad y se volvió el personaje que hoy conocemos y amamos. Fue en estas fechas que los grupos de mutantes explotaron y pasamos de tener X-Men y X-Factor a también contar con Excalibur, X-Force, X-Files y League of Extraordinary Gentlemen. True story. Si bien muchos de los que fuimos niños en los 80 conocimos a los hombres X gracias a Spider-Man y sus sorprendentes amigos, Él es otro nuevo miembro, se llama Aguja Dinámica. Hola, muñeca. ¿Quieres una fruta? o por los cómics que en su momento fueron publicados por Editorial Novedades, fue la serie animada de los 90 la que nos hizo que nos enamoráramos de esta franquicia. Aquí en México, la serie animada fue transmitida por TV Azteca. Se basaba fuertemente en lo que se leía en los cómics en ese momento
y reflejaba tanto el roster de personajes como la temática, aunque también se animó a recrear historias clásicas como la saga de Fénix Oscura o también Días del Futuro Pasado. Fue gracias a esta serie que muchos conocimos a los Centinelas. Aunque ahora que lo pienso, la primera vez que yo vi un Centinela fue en el juego del Capitán América de los Vengadores para Maquinita. Pero ahí se le nombraba como Giant Robot. No sé, supongo que Bolívar Trask no aflojó los derechos de fabricación de los Centinelas y Red Skull tuvo que recurrir a AliExpress o a Temu. También fue por medio de esta caricatura que muchos conocimos a Gambit, Rogue, Jubilee, Cable o Bishop. Chale, no que muy lector de cómics. A ver, vamos a aclarar una cosa. Para ese entonces, dígase, principios de la década de los 90, yo vivía en la ciudad de Chihuahua y en ese lugar no era muy sencillo conseguir cómics en inglés. De hecho, tampoco era sencillo conseguir cómics de Editorial Novedades. Y si los conseguías, era muy difícil conseguirlos, pues ahora sí que en secuencia. Así que a veces comprabas al Capitán América, a veces a Spider-Man y a veces a los Hombres X. Y el siguiente mes te encontrabas al Punisher, Ghost Rider y, no sé, Darkhawk. Darkhawk, sí. Eso fue un personaje de los 90 de Marvel. De hecho, recuerdo que cuando vi a Bestia color azul, fue algo extraño, porque yo lo recordaba como un hombre muy fuerte, con ciertos atributos físicos, pues similares a los de un gorila, sí, pero sin el pelo azul y eso sí, con unas patotas, pero nada más. Si seguimos con los personajes que nos dio a conocer esta serie, pues tendríamos que mencionar a Mr. Sinister y a Apocalipsis, y también a los amigos de la humanidad. De hecho, esta caricatura nos dio a entender de manera muy sencilla el dilema en el que se ven envueltos los mutantes liderados por Charles Xavier. Y por supuesto, no podrían ser los Hombres X sin errores de doblaje. Wolverine fue llamado Guepardo. Rogue fue conocida como Titania, sin tomar en cuenta que en el universo Marvel, Titania es la esposa de Carl Crusher Creel, o sea, el villano conocido como The Absorbing Man. Blob fue Bulto. Y bueno, si partimos de ese concepto, a lo mejor podría ser el siguiente rival del Canelo. Uno nunca sabe. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Pero el peor caso del doblaje es Sabretooth, al cual se le conoció como Leonidas o Leónidas. No recuerdo. Fue una de esas dos variantes. Pero ¿por qué le dieron el nombre del rey espartano, del líder de los 300? ¿Qué había de mal con dientes de sable? Además, así se le conocía en los cómics. Y también nos regaló esta inolvidable escena. Ay, mamacita. Merciless evil. This is what I feared the most. Genetic mutation. The scorn of others. We've all had a hard time accepting who we are. Could anyone possibly have fun with that? The X-Men do, Bob. X-Men. Tonight at 10 p.m. on Teletoon. Sobra decir que esta serie fue un auténtico hit, la cual no solíamos perdernos los sábados en la mañana. ¿Sí? Prendíamos TV Azteca para ver a los X-Men. Superhéroes de Marvel Comics y el X-Men Flipbook. Acción sin límites. Los héroes unidos ante el odio en implacable lucha contra el mal. Y ahora en una nueva historieta sensacional. Fantastic Four, la mujer invisible, Mr. Fantástica, la Rocha Humana y la Mole. Sí, los cuatro fantásticos están en Fantastic Four Flipbook. ¡A todo color! Historias en una. Fantastic Four Flipbook. Pide allá, es de Marvel Comics. Al poco tiempo tuvimos la llegada de los cómics llamados X-Men Adventures y X-Men Flipbook. El primero era un cómic que nos relataba las aventuras de los mutantes tal y como eran contadas en la animación.
Por otra parte, Flipbook nos entregaba una historia reciente de los X-Men y un relato extra, al que tenías acceso al voltear el cómic. Era algo así como lo que nos presentaba en Estados Unidos Marvel con Marvel Comics Presents. Tenemos que comentar que fue en este formato en el que se publicó la saga llamada Executioner's Song. Y hasta donde sé, es la única vez que se ha publicado en México. Fue todo un gran evento, se publicitó mucho. Así como también tuvimos la historia de Save the Tiger, de Wolverine, la cual les recomiendo ampliamente. Con una Pepsi Card lo venceremos. Solo lanza una Pepsi Card contra las de tus amigos o enemigos. Si las tiras, son tuyas. El reto es tener la colección de 109 Pepsi Cards, 5 corcholatas o 2 taparroscas más 50 centavos y corre a tu centro de canje con un sobre con 5 Pepsi Cards. Los superhéroes están en tus manos. También tuvimos la llegada de las famosísimas Pepsi Cards, que no eran otra cosa más que una reimpresión de una serie publicada por Fleer. Con Pepsi yo tengo a los superhéroes en mis manos. Pepsi Cards. Apréndete la fórmula y colecciónalos. 5 corcholatas o 2 taparroscas más 50 centavos y tendrás un sobre con 5 Pepsi Cards. Ahora hay un nuevo reto, los 4 Pepsi hologramas. Con Pepsi Cards, los superhéroes están en tus manos. Súbitamente los X-Men estaban en todas partes. Había juguetes hechos por Toy Biz, los cuales estaban bastante bien para la época. Tenían, pues, una selección de personajes bastante buena. Insisto, si los comparamos a lo que vemos hoy en día, el paso del tiempo ha cobrado su factura. Pero en aquel momento era lo que había y era bastante bueno. Capcom nos sorprendió poco después con X-Men Children of the Atom, juego de peleas en el que podías escoger entre varios mutantes. Era espectacular, ágil y con gráficos que parecían sacados de los cómics dibujados por Jim Lee. Poco tiempo después, Capcom nos volvió a sorprender con la llegada al Super Nintendo de X-Men Mutant Apocalypse, el cual compartía la idea de los sprites del juego de pelea de la Arcadia de los Mutantes. Era un juego completamente nuevo, pero altamente divertido e infinitamente mejor a lo que la porquería que nos entregó LJN con Spider-Man X-Men Arcade's Revenge. Digo, la verdad es que LJN no tenía piedad, tenía muy buenas licencias, pero sus juegos eran una verdadera porquería. También hay que mencionar 2 juegos para Sega Genesis, X-Men y X-Men 2 The Clone Wars. Por otra parte, los cómics sufrieron la partida de Jim Lee, que se fue a fundar Image Comics junto a Mark Silvestri, Eric Larsen y un tipo llamado Rob Liefeld. Pero también X-Men vio la llegada de uno de los dibujantes más populares de la época y aparte favorito de muchísimos fans, Joe Madureira. Este artista fue uno de los encargados de aportar su trazo para la épica era del Apocalipsis, la cual nos plantea un futuro endeble y torcido en el que el villano, Apocalipsis, domina al mundo. Javier está muerto y es Magneto el que se hace cargo de los X-Men. Esta historia nos entrega personajes que cambian de bando y fue sin duda una de las historias más sonadas de los X-Men en la década de los 90. Los mutantes tuvieron su participación en la lucha por la sobrevivencia del universo en el crossover DC contra Marvel, en donde tanto Tormenta como Wolverine derrotaron a sus contrapartes de la distinguida competencia. Ya hacia el final de la década tuvimos la llegada del villano llamado Onslaught, que ocasionó un evento conocido como Heroes Reborn, del cual hablaremos un poquito más a fondo en otro video. Porque, en serio, ese es todo un tema. Es innegable que los X-Men fueron increíblemente populares en los años 90. Tuvieron figuras de acción, videojuegos, caricaturas, obviamente cómics, y los pupilos del profesor Javier dejaron una huella indeleble en muchos de los que fuimos adolescentes o niños en ese entonces. Para muchos, la serie animada es una de las mejores de la historia. Y sin duda, la mejor adaptación de los mutantes al formato animado. Para mí, esta serie, sinceramente, está sobrevalorada. A mi manera de verlo,
la mejor versión en caricaturas de los X-Men es Wolverine and the X-Men. Pero siendo honestos, esa serie toma mucha influencia de la de los 90, por la cual no la puedo descartar del todo. Los alumnos de la escuela de Charles Xavier estaban listos para dejar unos años 90 que fueron llenos de aventuras, videojuegos, cómics, figuras y demás cosas. Y estaban listos para comenzar un nuevo milenio de la misma manera que iniciaron la década anterior, liderados por su miembro más popular, Wolverine, australiano. ¡Madre de Dios! ¿Qué chica? ¿What?